Hola, soy Carolina Gómez. Bienvenidos a Especiales Red Más Noticias. Con una gran acogida se llevó a cabo el debate de las regiones, una alianza entre Red Más Noticias y los medios escritos más importantes de varias ciudades del país. El Colombiano, El Universal, El País, El Heraldo y Vanguardia hicieron parte de este compromiso con la democracia. Un debate que empezó con contrapunteos y pullas entre los candidatos, incluso con pullas a Gustavo Petro, el candidato que a última hora, después de estar confirmado, no asistió. El debate de las regiones comenzó con comentarios por parte de Ingrid Betancourt y Fico Gutiérrez hacia el ausente, Gustavo Petro. Él me dice a mí que yo trabajé con César Gaviria. Bueno, listo, pero eso no es ningún problema. El caso es que él, que sí está confrontándolo desde un punto de vista ideológico, trabajó con César Gaviria también. Y este señor lo único que hizo todo el tiempo fue mentir. Por ejemplo, en el tema de fondos de pensiones hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%, totalmente falso, es del 3%. Una de las preguntas que calentó el debate estuvo dirigida a Federico Gutiérrez. Le pregunto, ¿usted es el candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Yo soy el candidato de la gente. Yo me avalé con 1,5 millones de firmas, una candidatura cívica, ciudadana, independiente. Eso no es el candidato del doctor Álvaro Uribe. Pero es que ¿por qué les vuelve una obsesión? Ya respondí que no. Luzma, ya les dije, mire, yo soy el candidato de la gente. La respuesta de Gutiérrez sobre su aparente relación con el uribismo generó contrarréplicas por parte de Betancourt y Fajardo. La pregunta no es si Fico es el candidato de Uribe, la pregunta es si Fico es el candidato de Duque. Federico es una persona pues muy querida, evidentemente, y pues lo hace muy bien en los debates y pues es cariñoso y todo eso. Pero es el candidato de Duque y el de Uribe. Lo puede maquillar, lo puede tapar por un lado, por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia. Colombia no va a seguir por el camino que viene. Este es un pésimo gobierno que no va a tener continuidad. Es un gobierno responsable de los malestares grandes que tiene nuestro país. Y Federico es el candidato de ellos y por ahí no va a llegar por más apoyos que tenga y por más maquillajes que se ponga Federico. Gutiérrez respondió de esta manera. Me parece más mezquino, me parece arrogante, me parece mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fui alcalde, fui yo. Y Sergio sabe que yo siempre he sido el mismo y lo apoyé mucho. Y no me arrepiento de eso, Sergio, porque creo que hiciste una muy buena alcaldía. Yo soy el candidato de la gente. Los votos logrados durante la consulta interpartidista desató otro mar de pullas entre los candidatos. Yo le cuento algo al país y ya lo han escuchado. O sea, a Sergio se le rayó el disco. Se le rayó el disco. No tiene nada más para decir y el único argumento es el que ha venido dando contra mí. ¿Por qué están desesperados atacándome y lo único que dicen es eso? Porque saben que vamos así creciendo como espuma. Puede ir así y seguramente que la próxima encuesta le va a ir así. Pero el país va así, de la mano del presidente Duque, la mayor corrupción, el mayor desempleo, la vergüenza de lo que está pasando en Colombia, la protesta social, la pobreza que tiene nuestro país. Y ese capítulo es el que representa a Federico Gutiérrez y se raya el disco y todas las veces que falta. Bueno, la doctora... Y yo voy a hacer que el país vaya, y yo voy a hacer que el país vaya así. No va a ser así. Pero venga, Sergio, la palabra a la doctora hablemos Ingrid, de que los ya temas. hablaron. Pero si nosotros queremos realmente cambiar el país, hay que cambiar la manera como llegamos a hacer política. Y eso no es con maquinarias, por eso aquí la frontera roja es la corrupción. Los colombianos quieren un cambio de fondo y quieren un cambio con carácter, no con tibieza. Los tres aspirantes buscarán la presidencia de Colombia en la primera vuelta del 29 de mayo. El debate de las regiones, por supuesto, hizo honor a su nombre y abrió un espacio para escuchar las propuestas de los candidatos en torno a las problemáticas que más aquejan a las diferentes ciudades. Fuertes críticas y señalamientos a los actuales alcaldes fueron la constante ante las preguntas sobre la situación de Cali y Medellín. Medellín y Cali atraviesan por una situación difícil de inseguridad y corrupción. Para los candidatos presidenciales, las administraciones locales no les han brindado a sus habitantes garantías y bienestar. Hemos visto, en el caso de Antioquia, es lo que hemos visto en todo el país, es cómo personas que llegan, muchas veces con discursos independientes, a vender otro tipo de política, llegan amarrados con políticos, con maquinarias, y cuando llegan a administrar,
pues llegan a repartir entre amigos. Eso fue lo que le pasó a la EPM, eso es lo que ha pasado en la administración. Los antioqueños están angustiados, uno ve en los sondeos la reacción en contra de esto que ha sucedido, el castigo, si se quiere, a la manera como esta administración se ha comportado, porque les ha quitado, digamos, la esperanza a los antioqueños. Es muy triste además ver cómo llegó a la ciudad, en vez de trabajar por ella, llegó fue a lucrarse de ella. Pero además llegó fue a dividirnos. Y el mensaje que yo le mandaría a mi gente, a la gente de Medellín, es que no nos dejemos dividir más. Nosotros hemos sido capaces de salir de los momentos más oscuros y más duros. Y en otras épocas fuimos capaces de hacerlo. Y esta no va a ser la excepción. El señor alcalde llegó maquillado, como pasa tantas veces, escondiendo lo que había detrás. Y lo que había detrás era el mundo de la corrupción, que por supuesto facilitó su elección, no parecía, pero facilitaron su elección, pero después cuando llegan a gobernar, llegaron a robarse los recursos públicos fundamentales de esta ciudad. Y eso es la corrupción. Cali y el Valle del Cauca atraviesan por una difícil situación de inseguridad y orden público. En febrero hubo 97 homicidios en Cali y hay presencia de grupos armados en 23 municipios de la región. Se tiene la percepción de que el gobierno nacional solo viene cuando ocurre una emergencia, mas no hay una política consistente para acompañar a la región. ¿Qué piensa hacer usted? Tenemos que hacer una reingeniería de nuestra fuerza pública, porque necesitamos que tanto nuestro ejército como nuestra policía tengan, digamos, un ejercicio de autoridad moral, de ejemplo, de manera a que cuando están en el terreno, las personas, la población se sienta protegida. Entonces, un gran trabajo para recuperar la confianza sobre nuestras fuerzas, sobre nuestra fuerza pública. Segundo, un problema que tenemos que resolver es el de inteligencia. Tenemos que coordinar la inteligencia tanto militar como civil. ¿Por qué? Porque es que ahí en esa zona confluye todo. Confluyen las guerrillas, el ELN, confluyen las disidencias de las FARC. Trabajar con cada uno de ellos, identificarlo alrededor de sus comunidades, con las organizaciones sociales, la iglesia, con todo el aparataje del Estado para saber quiénes son y por qué están en esa esquina. Trabajar con sus familias, porque esto está asociado directamente a problemas muchas veces en su condición familiar y en la comunidad, los barrios donde están viviendo. Nosotros aquí hicimos ese programa, lo hicimos en el departamento de Antioquia cuando yo era gobernador y lo necesita Cali y de hecho lo necesita Colombia. Yo voy a garantizar la protesta social, pero una cosa es la protesta pacífica y una muy diferente que no se puede permitir son los bloqueos y la violencia. La inseguridad aumenta día a día y por supuesto no ha existido liderazgo desde lo local y creo que se tiene que reforzar más desde lo nacional con todo el enfoque integral. En mi concepto, la seguridad no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Cuando usted va por cualquier ciudad de Colombia y lo van a atracar o a robar, no le preguntan, ¿usted es de izquierda o derecha? Más bien le dicen, deme lo que tiene la izquierda y deme lo que tiene la derecha y lo dejaron sin nada. También respondieron los candidatos a la informalidad laboral que aqueja a los habitantes de la región Caribe y a la urgencia de dar luz verde a proyectos de infraestructura que resultan cruciales para el desarrollo como el Canal del Dique. Según cifras del DANE, la pandemia en el país aumentó la informalidad laboral. En las principales ciudades de la costa caribe, este fue superior al 40%. Frente a esta situación, los candidatos presidenciales presentaron sus propuestas con el fin de mejorar el empleo en esta región. ¿Cuál es su estrategia para superar esta situación? Nuestra apuesta con el programa que se llama Promipyme, que es una forma de llegarle a las micro, pequeñas y medianas empresas con todas las herramientas tecnológicas, el apoyo financiero, para consolidarlas y permitir el camino a la formalización a muchas de esas. El país tiene que crecer los próximos 4 años por encima del 5% si queremos cerrar brechas sociales. Formación en técnicas, tecnologías, formación laboral y carreras profesionales afines ligadas al sector productivo para poder lograr vinculación. Crédito subsidiado para las mujeres que quieran emprender y los jóvenes para que puedan crear empresas. ¿Por qué? Porque cuando damos crédito subsidiado por parte del Estado, de la misma mano estamos formalizando la actividad productiva. La infraestructura del Canal del Dique fue otro de los interrogantes que se planteó durante el debate de las regiones. ¿Qué garantías tiene la región de que en su eventual gobierno
esta gran obra que beneficiará a más de 1 millón de habitantes se podrá hacer realidad. La información que nosotros tenemos es que Cor Magdalena tiene los recursos para el tema del dragado del río. En caso de que el gobierno actual, el gobierno nacional, no alcance al tema de su adjudicación o no se logre durante estos próximos meses, nosotros lo que vamos a hacer con todo proyecto que vaya avanzado es darle continuidad, porque el país no arranca de un día para otro. Tiene que hacerse el canal del dique, ojalá que lo adjudiquen, si lo están adjudicando, pero que tengan mucho cuidado porque aquí han robado mucha plata y el gobierno ha sido responsable de muchos de los robos que pasan en nuestro país porque no ha sido capaz de enfrentar la corrupción. Yo creo que estos son de estas inversiones que son tan trascendentales que le corresponden al próximo gobierno. Yo quisiera ser la presidenta que adjudica para poder revisar y garantizarle a todos los colombianos y en particular a los habitantes de la región Caribe, a los cartageneros, de que no se van a robar un solo peso. Dos preguntas infaltables también hicieron parte del debate: restablecer o no las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y qué harían con relación a la política migratoria. ¿Mantendrían la actual o la modificarían? El cambio de gobierno en Colombia tiene consecuencias en la región por la posibilidad del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y posiblemente comerciales con Venezuela, las cuales han estado en crisis desde hace 15 años y rotas desde finales del año 2014. ¿Llamaría a Maduro, a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, a sentarse a conversar con él o no? No, es una dictadura. Nuestras relaciones con los venezolanos víctimas de Maduro, la relación de Maduro con Colombia ha sido en su momento con FARC, luego ELN, disidencias FARC y a Córdoba, Petro y ellos. Lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos para que restablezca la democracia en Venezuela. La candidata Ingrid Betancourt, aunque en la misma línea, señala que la prioridad es acabar con la criminalidad que opera en los dos países. El régimen dictatorial de Maduro es una realidad política, geopolítica, que no podemos desconocer. Yo sí hablo con él cuando nos entregue los cabecillas de las organizaciones que están delinquiendo desde territorio venezolano. Distanciado de sus contendores, Sergio Fajardo le apunta a los diálogos que incluso resuelvan las diferencias políticas y la crisis democrática de Venezuela. Nosotros tenemos que empezar a abrir canales de comunicación y de actuación con el gobierno venezolano, apostarle a que se dé la negociación que avanza en México bajo la coordinación de los Estados Unidos y otros países para que la oposición pueda participar en unas elecciones democráticas, previas a esas condiciones de la participación democrática de la oposición y que la democracia vuelva a Venezuela. Si vuelve, lo haremos. Es decir, tampoco se ve llamando a Nicolás Maduro, está poniendo el 8 de las agosto condiciones. yo no me voy a sentar con Nicolás Maduro a definirlo como mi amigo, pero sí vamos a establecer canales de comunicación como se da en las relaciones exteriores. A la crisis diplomática se suma la constante migración de ciudadanos venezolanos a Colombia. Se calcula que alrededor de 2 millones de ciudadanos del vecino país han llegado a territorio nacional. Durante el gobierno de Iván Duque se mantuvo una política abierta y de bienvenida a la migración venezolana. Si usted es el presidente de la República, ¿mantendrá estas fronteras abiertas a los migrantes venezolanos o establecerá normas más rígidas para los migrantes? El sentimiento popular en Colombia, por todas las regiones, es que la presencia de venezolanos le está quitando espacio a los colombianos. Nuestro deber como Estado es garantizar que esta integración sea exitosa. Es decir, darles a ellos todo lo que se necesita para que puedan sentirse a gusto con los derechos como ellos nos acogieron cuando nosotros los colombianos estábamos en violencia y íbamos a buscar un mejor futuro en Venezuela. Pero se tiene que dar de manera a que los colombianos sientan que pueden ser generosos sin sentirse que les están quitando sus derechos. Federico Gutiérrez apela a la prevención de una crisis migratoria binacional. Las propuestas de algunos candidatos van muy de la mano de lo que hicieron allá. Entonces lo primero es que a Colombia no le pase eso. Segundo, yo considero que el tema del estatus migratorio se debe sostener, porque Colombia debe ser solidaria. Colombia debe ser solidaria con lo que le pasa a millones de colombianos. Primeras acciones que tienen que ocurrir, así como lo hice cuando fui alcalde, con miles de madres, cabezas de familia que llegaban con sus hijos.
no puede haber un solo niño en la calle, ni colombiano ni venezolano. Por su parte, Sergio Fajardo señala que es necesario un cambio total en la política diplomática con Venezuela, el cual debe iniciar con los diálogos. Hay que abrir canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro. No me gusta Maduro, no me ha gustado Maduro, ni me va a gustar Maduro, pero hay cerca de 5 millones de personas de Colombia con 17 consulados cerrados en Venezuela que están sin ningún tipo de protección. El ajedrez electoral que pinta para segunda vuelta causará efectos no solo en Colombia y Venezuela. Toda la región está muy pendiente a la siguiente jugada. Hacemos una pausa y al regreso retomamos cómo fue el primer gran debate de las regiones, los candidatos a la presidencia de Colombia y sus propuestas frente a la renta básica. Rechazo unánime se vio ante la propuesta que días atrás hizo el candidato Gustavo Petro sobre utilizar los ahorros de los fondos privados de pensiones para financiar programas sociales. Sus competidores calificaron la iniciativa de populista y peligrosa y aseguraron que sería un robo. En medio del debate, varias críticas recibió el candidato Gustavo Petro frente a su propuesta de que el ahorro pensional de los colombianos que están en fondos privados pasen a control del Estado. El candidato Federico Gutiérrez señaló que lo que pretende hacer el líder del pacto histórico es expropiarle el ahorro a los ciudadanos. Lo que él ha propuesto es que lo que ha ahorrado la gente durante tantos años y con tanto esfuerzo, él lo que va a hacer es nacionalizar esos ahorros, y eso no tiene otro nombre diferente a expropiar. Expropiar, así como lo va a hacer con tierras y con propiedad privada. Criticó además el hecho de que Petro haya mentido frente a la Comisión de los Fondos Privados. Es absolutamente vergonzoso como mintió, lo dije ahora. Dijo que la Comisión de los Fondos Privados de Pensión era del 30%. Falso, es del 3%. Entonces ese tema es importante tenerlo en cuenta. El candidato hizo su propuesta presidencial respecto a las pensiones. Hoy los subsidios del Estado, que van casi anualmente por 50 billones de pesos, 50 billones de pesos anuales, entre 44 y 50 billones de pesos, se van sobre todo es para subsidiar las pensiones altas. Por el contrario, lo que tienen que hacer es subsidiar las pensiones bajas. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. A su turno, la también candidata por el Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, calificó como un robo a mano armada lo dicho por Petro. Lo que está proponiendo Petro es robarle a ellos sus ahorros. Es decir, que vamos a tener personas en Colombia que después de haber cotizado fielmente, juiciosamente durante años, un día se les va a desaparecer la plata y nadie va a responder por eso. Esto va en contra del pueblo colombiano. Es el peligro que está detrás de esto. No son fórmulas populistas, es un robo a mano armada. Betancourt propuso una igualdad en el sistema pensional. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros queremos primero equilibrar el sistema. Obviamente está privilegiando a los salarios más altos, eso hay que equilibrarlo, no voy a tener tiempo de hablar mucho, pero también necesitamos ampliar la cobertura. 1 de 4 colombianos tienen acceso a pensiones, eso lo tenemos que también, necesitamos igualdad a ese nivel. El tercer asistente al debate, Sergio Fajardo, candidato de la coalición Centro Esperanza, tildó como un gran error la propuesta del candidato de la izquierda. De los que más tenemos, más pagamos, y no cogiendo los ahorros de la clase media colombiana para convertirlos en gasto coyuntural. Eso es un gran error el que está cometiendo el señor Petro, tiene unas consecuencias negativas muy grandes. Fajardo señaló que contempla una reforma tributaria. Y la forma como queremos hacer ese apoyo es la siguiente. Nosotros vamos a hacer una reforma tributaria que nos va a permitir conseguir 33 billones de pesos y nos van a servir para pagar ese apoyo a las personas mayores de 65 años que no tienen una pensión y que están condenados, la gran mayoría, a la pobreza. El candidato añadió que está diseñando un sistema que tiene que ver con la educación financiera, temas de salud y actividades productivas para los adultos mayores de 65 años. Hasta aquí esta emisión de especiales Red Más Noticias. Quédese con nosotros. Ya viene Ángela Collazos con la emisión de noticias del fin de semana.
En cuanto a la renta básica, los aspirantes plantean cambios. Ingrid Betancourt propone un monto de 100.000 pesos por persona. Federico Gutiérrez habla de un apoyo integral a las familias y Sergio Fajardo hace énfasis en los adultos mayores y los jóvenes. Ingrid Betancourt afirma que la renta básica es un anhelo de los colombianos y se podría reestructurar. El monto sería de 100.000 pesos por persona. Yo lo que propongo es que unifiquemos los subsidios, hagamos un sistema que sea transparente, que no pase por los políticos, que no tenga intermediarios, que los colombianos pobres y de extrema pobreza puedan acceder a esta renta básica simplemente con la cédula. Y esto es una transformación que tenemos que hacer de manera a que estos 23 billones de pesos los podamos distribuir entre, yo diría, un 15% de la población, es decir, un poco menos de lo que es los 22 o 27 millones de pobres en Colombia, depende de cómo los calculemos. Por su parte, Federico Gutiérrez analizó la situación de cambio que vivió el país durante la pandemia. Afirma que 3 millones de personas entraron en situación de pobreza, por lo que su foco será la familia en todos sus ámbitos. Yo estoy planteando un programa como ingreso solidario, llevarlo y ampliarlo a 5 millones de familias, pero hacer una reorganización de todos los subsidios que llegan dentro del Estado y acompañar. Para mí hay subsidios ociosos y subsidios virtuosos. Uno es decirle a una familia que usted le va a dar un mercado toda la vida, pero que lo deja en condición de pobreza. Un subsidio virtuoso es acompañarlo a partir también del tema de alimentación y seguridad alimentaria, pero apoyar la familia, por ejemplo, en tema de empleo. Fajardo plantea 4 pilares para que la renta sea equitativa para los habitantes del país. 500.000 pesos de apoyo económico mensual para esas 3 de cada 4 personas mayores, adultos mayores, que no tienen pensión. Eso hace parte de un ingreso que se garantizaría, que nos permite sacar a la población adulta de nuestro país de la pobreza. Segundo, 1 millón de jóvenes en acción, que es ese programa que acompaña a jóvenes con su alimentación, con su transporte y con asesoría y acompañamiento para que estén en la educación superior y puedan desempeñarse de manera correcta. La tercera sería el programa Jóvenes con Futuro, donde habrán nuevas oportunidades laborales y además propone un ajuste a la inflación. El aborto fue otro de los temas polémicos que confrontó a los candidatos. El acompañamiento integral a las mujeres que tomen la decisión de seguir adelante con su embarazo hasta la revisión del reciente fallo de la Corte estuvieron entre las propuestas que se escucharon. Sergio Fajardo fue enfático, aseguró que las mujeres son dueñas de su cuerpo, pero que la decisión del aborto se debe tomar con responsabilidad. Se requiere un programa de educación sexual para entender que la sexualidad es parte de nuestras vidas y cuando uno aprende, cuando reconoce los temas, que no taparlos, sino reconocerlos y se educa y vincula a jóvenes para la prevención del embarazo adolescente, para que tengan una sexualidad que sea responsable. La candidata Ingrid Betancourt señaló que pese a tener una posición feminista sobre el tema, hay que acompañar a las madres. Pensar en un aborto a los 6 meses es algo que para cualquier persona que haya sido mamá cuesta mucho trabajo digerirlo. Yo he dicho que tenemos que dar de manera gratuita, anónima, la píldora del día siguiente. Eso es una de las medidas que quiero implementar. Por su parte, Federico Gutiérrez se mostró partidario de revisar el fallo que autoriza el procedimiento en la semana 24. A las 24 semanas estamos hablando de un bebé de 6 meses. Yo lo que he pedido y mi llamado, respetando por supuesto la Corte, la justicia, me parece que es excesivo. A los 6 meses el bebé ya está completamente formado. A los 6 meses el bebé ya responde a estímulos. Aquí lo importante es que tengamos embarazos deseados. Los 3 candidatos coincidieron en que durante sus mandatos crearán instituciones a favor de la mujer. Quiero también crear unos centros de protección para la mujer, de manera que las mujeres que se encuentran en esta situación tengan apoyo emocional, económico, porque muchas veces es un problema económico, legal, que tengan la posibilidad de tener otras opciones, por ejemplo, la de la adopción. Dentro de nuestras propuestas está la creación del Ministerio de las Mujeres, porque es una apuesta política para darle voz a las mujeres en la sociedad colombiana.
reconocerlas en el nivel más alto del Estado colombiano, igual como hicimos nosotros acá en la ciudad de Medellín, en el gobierno departamental. Y agregaron que el tema se debe tratar desde lo social. Y en lo que sí yo no estoy de acuerdo es en que las cárceles de Colombia estén llenas de mujeres, especialmente las más pobres y las más humildes, que por alguna razón tomaron la decisión de practicarse un aborto que tampoco era una decisión fácil para ellas. Si deciden quedarse con su bebé, que es lo que nosotros vamos a promover, ayudarlas en todo el proceso, de manera que estas madres cabeza de familia tengan todo para poder educar a estos niños con todas las ventajas que se tienen para que los niños, y en particular entre los 0 y los 5 años, puedan no solamente tener una alimentación balanceada, no solamente que no se roben la alimentación, sino también darles alimento del alma. Y se puede llegar a tener una prevención del embarazo adolescente, que es uno de los problemas más serios que tiene nuestra sociedad, es una trampa de la pobreza, jóvenes que quedan por el resto de sus vidas atrapadas en ese mundo. Se puede avanzar en los derechos de las mujeres. ¿Qué propuestas tienen los candidatos sobre una posible reforma de pensiones, deuda pendiente en Colombia? Ya regresamos.